Soy Sebastián Borestein, director de Koblik. ¿Tuviste algún incidente con el comisario? Es muy peligroso para mí quedarme acá. ¿Cómo vamos a seguir? Pero yo lo voy a descubrir a ese hijo de puta y lo voy a matar como un perro. Yo también tengo límites. ¿Te olvidaste quién manda acá? ¿Qué mierda hace acá? Para contar una buena historia, tenés que tener una buena historia. O sea, uno sabe si tiene entre manos una historia que merece ser contada. Koblik es una historia sobreviviente entre tantas otras historias que no sobrevivieron mis propios bombardeos a lo largo de estos años. Cuando a mí se me ocurre una historia o empiezo a pensar una idea, lo primero que hago la empiezo a bombardear hasta que la mato. Entonces se va y empiezo a pensar otra. Koblik la bombardeé y se bancó todo. Entonces cuando eso pasa, uno dice, bueno, merece la pena ser contada esta historia, ¿no? Koblik es una película que está filmada de una forma muy clásica, no tiene una escritura de cámara poco convencional, por el contrario, es una película muy de género y con un estilo narrativo muy clásico. Y me enfoqué en que fuese de esa forma, ¿no? Koblik es un thriller que es llevado adelante por un personaje de cine negro. Es un personaje que se desprende de un contexto histórico real. La película transcurre en el año 77, en un momento donde la Argentina estaba bajo una dictadura que todos conocemos, y este tipo escapa de uno de los eventos más horrorosos que propuso esa dictadura, que fueron los vuelos de la muerte. Es un renegado, es un tipo que huye del horror del que él mismo ha sido parte y se esconde en un pequeño pueblito donde, lejos de la aparente calma, reina una especie de infierno. Y ahí empieza su duelo mano a mano con el dueño del lugar, que es el comisario Velarde, que interpreta increíblemente Oscar Martínez. Es un thriller con cierta estructura de western, por aquello del hombre pequeño en medio de la naturaleza muy grande y muy abierta, por aquello del forastero que, ocultando su pasado, llega a un pequeño pueblo sin ley, donde la ley es un comisario, y terminan enfrentándose, por aquello de la chica deshonrada. Tiene como elementos del western, pero básicamente tiene la tensión de un thriller. Yo tenía las ganas de hace mucho tiempo de contar una película que transcurriera en medio del campo, en medio de la inmensidad abierta. Para que sea un thriller, dije, es un tipo que tiene problemas, algo le pasa, huye, es un tipo que se esconde, huye. ¿Y de qué huye un piloto? Y ahí surgió de qué huye un piloto y el contexto de la época, y con todo este paquete de argumental nos juntamos con Alejandro Ocón, que es guionista como yo, colega, amigo. Empezamos a inventar personajes, pueblo, historia y la narrativa en general. Soy el comisario de Colonia Elena. Yo soy el piloto de Alberto Tejero. Fueron dos grandes trabajos, dos grandes. El trabajo de Oscar está agraciado por el hecho de que él tiene una cantidad de elementos que le permiten componer un bicho, una especie de puercoespín espantoso, pero también es muy importante y muy profundo el trabajo que hace Ricardo, con menos herramientas, porque es un personaje que no declara absolutamente nada, es un personaje bien del cine negro, es un personaje que no sabes bien qué es lo que tiene en la cabeza, excepto la culpa por esas imágenes que lo asaltan permanentemente. Y es muy difícil hacer un personaje de esa característica porque tenés menos de dónde agarrarte, pero son dos monstruos y en un duelo actoral único. Inma Cuesta llega a la historia porque esta película es una coproducción con España. Me mandaron una serie de links para mirar material de actrices, y cuando la vi a Inma dije, esta chica es Nancy. Después hablé por teléfono con ella y le dije, mira, ella es andaluza, tiene un acento andaluz único. Y le digo, yo quisiera que hagas esta película, lo único que tengo que saber es si vos podés hacer un acento. Me dijo, yo hago el acento que vos quieras. Yo me lo estudio como una partitura musical. Y me mandó un videíto donde ella hace de una porteña, en un reportaje que le hacen, una Concheta. Y dije, sí, si vos haces esto, podés hacer cualquier cosa. El resto de los actores surgen de castings, de rostros, de actuaciones, del submundo, del under, incluso de la localía, de la zona de Areco, de Rosario, de algunos lugares del interior. No quería gente haciendo de gente del interior, básicamente. Quería gente del interior, quería que se viera muy real. Un equipo de eléctricos y un equipo increíble de técnicos, bancándose 9 semanas a la intemperie. Así que solo palabras de agradecimiento para un equipo técnico de muchísima solvencia y humanamente muy dispuesto.
Definitivamente, con cada película que hago aprendo más. Desarrollo mi poder de síntesis cada vez más, desarrollo mi capacidad narrativa, entiendo cada vez más el cine. No solamente he hecho cine en estos años, sino que he visto y he leído mucho en estos años y he aprendido de eso. Soy un tipo que asimilo, que leo, que me gusta. Dejé de trabajar en la televisión para poder empezar a dedicarme a contar historias de otro nivel, con otros tiempos narrativos, con otros tiempos de preparación. La primera película que hice fue La suerte está echada, que es una película que yo le tengo un enormísimo cariño, una película muy chiquita, muy independiente. Después hice una película afuera que se llama Sin Memoria, que es una película para la que fui contratado por un estudio americano que se llama Lionsgate, en combinación con Televisa, que fue para mí una experiencia de lo que es trabajar afuera, con normas que son completamente distintas, donde las películas son de los productores y no tanto de los directores. Aprendí muchísimo y después vino Un cuento chino, una película muy importante para mí, me enseñó muchísimo también, me dio mucho a nivel local y a nivel internacional, a nivel reconocimiento. Y de ahí Koblik nace casi inmediatamente con el estreno de Un cuento chino, pero me tomé mi tiempo para decidir si era o no la película que iba a filmar. De acá en adelante voy a tomarme un poco menos tiempo porque se me va el tiempo y quiero filmar.